Saludamos esta tarde desde una tarde lluviosa aquí en el puerto de Veracruz. Damos gracias a Dios por la lluvia que se ha venido dando ya aquí en esta zona después de un intenso calor, y pues Dios en su divina providencia ya nos está mandando la lluvia. Esta tarde quisiera hablar sobre lo que sucedió ayer en relación con la ideología de género en el estado de Baja California, donde fue aprobado, ¿sí?, el cambio de género en ese estado. Y bueno, esto nos lleva a que se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, y que esta ideología avanza en nuestro país, aquí en México, porque ya son varios estados de la República Mexicana donde este tipo de personas pueden cambiar de género. O sea, oficialmente estas personas pueden llegar al registro civil de estos estados en este país y hacer su cambio de género. O sea, si un hombre se percibe mujer o una mujer se percibe hombre, puede llegar y puede cambiarse su género, aunque físicamente pues no vaya de acuerdo con el acta de nacimiento. Entonces esto verdaderamente pareciera que es algo que no va a tener implicaciones para los que no estamos de acuerdo, pero déjeme decirle que sí, que esto sí va a tener implicaciones más adelante cuando se creen leyes que no permitan que ciudadanos que no estamos de acuerdo con este tipo de situación no los aceptemos, y tendríamos que aceptarlos, porque ellos ante el gobierno de este país, ante los estados, pues portarían un documento legal. Ese es lo que se puede aproximar más adelante en relación con todo esto. Hay que recordar que la Ciudad de México fue la primera urbe que legalizó este tipo de cambio de género en sus actas de nacimiento. Posteriormente en Jalisco, en octubre de 2020 también se legalizó que se pudieran cambiar de género en el registro civil. Y hay otros estados, les voy a decir, que también se puede hacer esto, que son Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. Estamos hablando de varios estados donde esta comunidad LGTBI+ puede hacer su cambio de género, puede traer su documento, su acta de nacimiento y posteriormente su credencial de elector, donde un hombre físicamente puede decir que es mujer. Y verdaderamente esto nos lleva a una cuestión legal, porque ante la ley estas personas pues se tienen que tratar como su documento lo está diciendo. Esta es la situación que se puede enfrentar todos aquellos que no estamos de acuerdo con esta ideología de género. Y bueno, se está expandiendo en nuestro país. Recordemos también que hace unos días en el estado de Jalisco, estoy viendo aquí la nota, en Jalisco, fíjese, la primera familia homoparental, o sea, dos hombres, así se le llama, homoparental, lograron registrar a un bebé, ¿sí?, que fue nacido por un vientre subrogado. ¿Qué quiere decir esto? Ellos contratan a una mujer, in vitro la embarazan, y posteriormente cuando el bebé nace se lo entregan a estas dos personas. Podrían ser dos hombres o podrían ser dos mujeres. Así que ya es legal en Jalisco que se haga este tipo de situaciones que también demeritan los valores cristianos que nos habla la Biblia.
Así que estas mentes reprobadas, como dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, sigue avanzando en nuestro país y va a seguir avanzando con el nuevo gobierno, porque esta funcionaria es partícipe de este tipo de ideología. Ella en la Ciudad de México impulsó, déjeme decirle, esta ideología, convirtió a la Ciudad de México en una ciudad progresista, y ahora es lo que va a querer hacer en todo el país. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Decía yo, Romanos capítulo 1, versículo 28, nos habla de esta situación. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así es, no tienen en cuenta a Dios, ni creen en Dios, Dios los entregó una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. Hombre con hombre, mujer con mujer, adoptan niños, ahora le llaman infancias trans, todo esto, dice la palabra de Dios, cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que bueno, se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, porque estamos viendo esta situación que se está dando, en donde pues básicamente como un hombre que se percibe mujer puede tener un documento oficial por este gobierno donde le avala que es del sexo que no corresponde, cuando físicamente también muchos de ellos se le ve inmediatamente. Algunos se transvesten, algunos se visten, algunos se pintan como mujeres, algunos hasta se mutilan, pero seguirán siendo el sexo que Dios les dio al nacer. Así que esa es la cuestión de todos aquellos que estamos en contra de esta ideología, que está en contra de los preceptos de Dios. La situación que se viene para los próximos meses es que este gobierno empiece a legislar, empiece a tener leyes que vayan en contra de nuestros preceptos. Ahora, legalmente estas personas son lo que dice su acta de nacimiento. Y yo me pregunto si uno de ellos llega a algún negocio, a algún lugar y algún restaurante y no es tratado como dice su acta de nacimiento, pues podría ser objeto de una denuncia, podríamos decir. Aunque todavía en este momento no hay una ley que sancione a alguien por no aceptar este tipo de situaciones. Ha habido algunos escándalos en la Ciudad de México con este tipo de gente, pero hasta ese momento se ha quedado ahí. La llamada CONAPRED, que es la que se está encargando de impulsar esta agenda de parte del gobierno, ya ha sancionado a políticos, ya quiere meterse dentro de la vida de las empresas y probablemente después lo haga dentro de los ciudadanos. Cuando ya esté legislado, el problema va a ser cuando estos gobiernos legislen leyes donde entonces se tiene que aceptar esta ideología. Ahí es donde va a venir el asunto grave para todos aquellos que no querramos verdaderamente aceptar que me llegue a mí un hombre con una acta de nacimiento diciendo que sea mujer y yo tenga que aceptarlo y tratarlo como mujer. Ahí va a ser el verdadero problema que se va a gestar
y que probablemente tendremos que enfrentarlos. Ya tenemos la ley de la ley que está en contra de las conversiones, ¿sí? Esa ley en contra de las llamadas terapias de conversión, que ya es una ley, la primera ley, y no tengo duda que van a venir otras leyes, porque esta próxima presidente de México ha dicho que este país se debe de acabar el odio. O sea, para ellos el que nosotros estemos en contra de esta ideología son discursos de odio. Así que tenemos que estar alerta a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí en Romanos nos lo advierte, y posteriormente en Timoteo el apóstol Pablo también nos habla, dice la apostasía venidera en esta Biblia que tengo. En otras partes le llaman tiempos peligrosos, y ahí también nos dice de todo lo que viene, de tipo de personas que va a haber en los últimos tiempos, y ya lo estamos viendo. Así que, hermanos, apercíbase, póngase usted en la brecha para que podamos contrarrestar esta guerra espiritual en nuestro país, que Dios pueda diluir todas estas leyes, que se levanten hombres valientes, que haya hermanos cristianos, evangélicos o que no estén de acuerdo con esto, y tomemos las leyes también para defendernos. Hay amparos, hay instancias donde se puede hacer, y también rogar al Señor que levante funcionarios públicos en este país para que tampoco se presten a estar legislando este tipo de leyes aberrantes que se ha dado en todo el mundo. Así que esta es la nota de esta tarde, y pues seguiremos informando de cómo la ideología de género sigue creciendo en nuestro país y seguirá creciendo, porque el gobierno que entra próximamente, ese es su propósito. No tardaremos en ver en Palacio Nacional transvestidos llegando a saludar a la presidente, porque eso sucede en todos los países progresistas. Acaba de pasar en la Casa Blanca, unos transvestidos llegaron a saludar a una funcionaria dentro de la Casa Blanca. Pasa en Brasil con este presidente progresista Lula da Silva, que también tiene transvestidos en su gobierno. Biden también tiene transvestidos en su gobierno, y todos estos países progresistas normalmente tienen transvestidos como funcionarios públicos, y aquí probablemente en este país también empiece a pasar, que veamos en Palacio Nacional transvestidos funcionarios ahí cercanos al próximo presidente, que es esta señora que va a tomar posesión en el mes de octubre. Oremos, pero también pongámonos también en nuestra posición como ciudadanos. Activémonos para poder defendernos de todas estas cosas que atentan contra nuestros valores y contra nuestra fe, que es la palabra de Dios. Yo los saludo en el nombre de Jesucristo y los invito a vernos en nuestra próxima emisión en Escenario Globalista de los Últimos Tiempos.